Estamos en una época hermosa, preciosa, donde vemos colores, donde vemos luces, donde vemos una decoración muy colorida. Pero la Navidad, lo más importante, donde tenemos que llegar y donde tenemos que permanecer, es que la Navidad, lo que estamos celebrando, no es una festividad cualquiera. Tampoco es un cambio de época o de estación, como en algunos casos nos están o quieren hacer ahora cambiar estas fechas por el solsticio de invierno y quieren cambiar lo que es la Navidad y quieren cambiar el sentido de la Navidad. Pero para nosotros que estamos celebrando el día más importante, porque es el día que nació Cristo, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, y tenemos que preguntarnos ¿quién es este Cristo que ha venido al mundo? ¿Quién en el mundo es este Jesús que vino y por el cual estamos celebrando en estos momentos? ¿Y por qué esta figura tan relevante como es la figura de Cristo, la figura de Jesús, fue y es considerada la figura más importante y la figura principal de la historia? Los eruditos de todo el mundo se reunieron para seleccionar el hombre más influyente que jamás haya existido en la tierra para unificar el sistema del calendario actual, y Jesús se convirtió en ese estándar. Por eso cuando hablamos y se habla de historia, se habla de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Porque era la figura más relevante y por eso se tomó. Pero la pregunta es, ¿cómo un hombre, un joven, con apenas 30 años de edad, nacido en un pequeño pueblo de Nazaret, del cual se decía que nada bueno podía salir de ese lugar, levantado como un sencillo y humilde carpintero, ser el héroe de la historia de la humanidad? Nunca dañó a nadie, nunca mató a nadie, pero ha influido en el mundo más que cualquier rey, más que cualquier general, más que cualquier héroe. Nunca escribió ninguna obra literaria este Jesús, no dejó nada escrito, ni siquiera un poema y tampoco ni siquiera una carta, apenas unas letras escritas con su dedo en el suelo, en el polvo o en la arena, nada más. Y curiosamente esas pocas palabras que escribió no sabemos qué, ni tampoco quedaron registradas. Sin embargo, sobre nadie se ha escrito tanto como de la figura de Jesucristo. ¿Quién es el que ha cambiado las vidas de tantas personas? ¿Quién es el que ha cambiado las vidas de tantos hombres y mujeres? ¿Por qué la historia del hombre es un antes y un después de su nacimiento, habiendo nacido en un lugar tan humilde, tan sencillo, tan inimaginable para un personaje tan relevante, tan importante? Jesucristo. ¿Qué tipo de hombre era? Que un simple pastor de ovejas como David se pudo convertir en un rey de Israel tan importante. ¿Y quién es él que solamente puede responder a preguntas tan importantes como qué tiene que hacer él con nosotros en el día de hoy? ¿Por qué es tan relevante para nosotros hoy en día un personaje que nació hace ya más de 2000 años? ¿Por qué tenía que morir? ¿Y por qué tenía que resucitar de nuevo? Y solamente estas preguntas solamente pueden ser contestadas a través de la figura de Jesucristo. Solamente aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, como hemos leído, y como también los niños nos recordaban, y las canciones también nos decían. ¿Quién es el que ha cambiado vuestras vidas? ¿Quién es el que va a cambiar en realidad vuestras vidas? Hoy que compartía con los obreros en el culto de arriba, y les decía, hoy donde muchas personas tienen basadas y puestas sus esperanzas en una papeleta, en un voto metido en una urna, y piensan y tienen esperanza de que ese voto puede cambiar una situación, puede cambiar un país, puede cambiar una política, puede cambiar una sociedad. Hoy donde la gente dice que está celebrando la fiesta de la democracia y está celebrando la esperanza de que algo puede ocurrir mejor de lo que está ocurriendo. Pero en realidad, ¿quién es el que puede cambiar estas vidas? Solamente el nacimiento de un hombre que nació para morir. Y no solamente nació para morir como pudiéramos decir cada uno de nosotros, porque todos nacemos y todos moriremos. Pero Jesús nació solamente con un propósito, para cumplir la palabra de Dios. Jesús solamente vino para cumplir el propósito de morir por cada uno de nosotros. Y vemos que solamente Él hizo esta obra para cumplir todo lo que la palabra
de él estaba escrita en las Escrituras. Y vemos cómo este hombre empezó a cumplirlas, donde ordenaron que todos los judíos fueran a sus lugares de origen a registrarse en el censo. Y vemos cómo José y María entraban en camino, pero estando en el camino, Jesús decidió nacer en un pesebre. Decidió nacer en ese momento y en ese lugar solamente había lugar en un pesebre para que naciera. 30 años después del nacimiento apareció como una estrella fugaz y trajo una gran influencia en simplemente 3 años de ministerio. En 3 años de ministerio, este hombre fue capaz de revolucionar toda la historia del ser humano, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, todos estaban contra él, todos estaban entregados en hacerle daño, en desafiarle constantemente con su gran autoridad. Estos líderes judíos finalmente tuvieron éxito y lo crucificaron. Pero aun habiendo muerto, incluso su influencia se hizo más fuerte detrás de su muerte que incluso en su vida. Y en realidad todo lo que Jesús hizo fue profetizado por las Escrituras. Tras su muerte el mundo cambió. Tras su muerte todas las circunstancias cambiaron. Todas las naciones que le recibieron en el Evangelio tan poderoso de Cristo fueron grandiosas. Roma y afirmó que iba a durar para siempre. Alemania se convirtió en el centro de la reforma y del cambio del mundo religioso, donde Estados Unidos hoy en día en la actualidad en el centro del mundo. Se refugiaron en este evangelio y fueron grandes en ese momento. Y vemos también que naciones fracasaron y pensamientos fracasaron cuando dieron la espalda o trataron de impedir que este evangelio creciera. Y hoy tenemos que ver el día más importante, que Cristo ha venido al mundo con un plan y un propósito especial para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Que Cristo ha venido a quebrantar completamente toda la obra del diablo que durante años y siglos de historia ha venido a hacer. Vemos como hoy en día que estamos llegando en una época donde estamos en la época de las tiritas, decía mi esposa el otro día, me comentaba, hoy es el día de la tirita, porque son esas obras que se están levantando cada día más en estas fechas importantes como son las ONGs, tomando un poquito la sensibilidad del momento y quieren sacar fondos para poder ayudar a la gente. Y cada vez hay más tiritas. ¿Y por qué decimos eso? Porque al fin y al cabo solamente se utiliza muchas veces para incluso simplemente apagar nuestra conciencia en estos momentos de Navidad, donde posiblemente haya tanta sobreabundancia de comida, donde haya tanta sobreabundancia de cosas y donde nos estamos dando cuenta que hay tanta necesidad que aplacamos nuestra conciencia en estos momentos con una asociación o con una entrega de alimentos en un momento determinado y no nos damos cuenta que la obra de Cristo es algo mucho más grande y mucho más importante que todo ello. Al fin y al cabo, Jesús ya profetizó, siempre habrá pobres entre vosotros. Y no es no estar a favor de ellos, sino todo lo contrario. Tenemos que apoyar y tenemos que hacer esta obra, pero entendiendo la obra que Cristo vino a hacer al mundo, que es algo mucho más importante. Es la promesa del Antiguo Testamento que nos dice que Jesús vendría como la luz para solucionar el problema espiritual. Es el problema que veíamos cuando estábamos viendo el vídeo al principio, que el mundo estaba en caos, en oscuridad, que el mundo estaba vacío, donde no había nada. Y la luz vino al mundo. Y la luz vino para alumbrar en medio de ese caos y en medio de esa oscuridad en las cuales hoy en día la persona sigue viviendo, donde ese caos sigue existiendo, donde hoy en día ese vacío existencial sigue estando dentro de las personas que son incapaces de llenarlo con ninguna otra cosa. Hoy en día que celebramos las Navidades apenas es un parche en esta sociedad, donde la gente olvida momentáneamente el problema, donde olvida su vacío y su caos festejando una fiesta que por demás para muchas personas está careciendo de sentido, donde está careciendo de significado, donde prácticamente muchas personas ven que no hay contenido, porque se ha quedado simplemente un árbol, en unas luces, en unos colores, en una fiesta. Por eso hoy en día políticos quieren volver nuevamente a ese pasado arcaico, es la festividad del solsticio de invierno. Quieren quitar el contenido de la festividad y ya en algunas ciudades de nuestra España, en algunos
partidos y en algunos gobiernos autonómicos o gobiernos de alcaldías están quitando el sentido, la profundidad de la Navidad. Ya no es Navidad. Son felices fiestas, ya está. Pero no digamos felices Christmas, ¿no? No digamos el feliz nacimiento de Cristo, que es lo que significa, sino unas felices fiestas. Vamos a hacer una fiesta simplemente por tener una fiesta. Vamos a poner luces simplemente para que quede bonito. Al fin y al cabo, ¿qué es? Sino un parche. Para de alguna manera, en algún momento, saciar mínimamente ese vacío que la persona tiene. Desde ese momento y desde ese principio, Dios nos dio una promesa, la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza a esa serpiente. Esa simiente de la mujer que nos está dando la respuesta a la solución al problema del ser humano. Por lo tanto, su nacimiento, el nacimiento de Cristo, puso al diablo en estado de alerta urgente. Por eso es que estamos viendo este cambio en nuestra sociedad. Porque es esa alerta en la cual Cristo ha venido, pero el mundo quiere nuevamente preferir la oscuridad. Donde el mundo está nuevamente eligiendo ese vacío existencial, ese volver a ese solsticio de invierno, es ese volver a esa festividad por el mero hecho de tenemos que mantener la fiesta. Yo alguna vez preguntaba, si quieren quitar la Navidad, ¿por qué no quitan la fiesta? Directamente esos partidos políticos, ¿no? No queréis quitarla, no la celebréis, pero no confundáis a la gente. No, pero es que si quitamos la fiesta también, entonces no hay consumo. Entonces los comerciantes se quejan, el Corte Inglés se queja, ¿verdad? Entonces decían que habían puesto pocas luces en algunas ciudades, y es que hay pocas luces. Entonces la asociación de comerciantes se han quejado, porque claro, si no hay luces, no hay alegría, no hay consumo. ¿Qué nos quieren vender entonces? El consumismo. ¿Qué nos quieren entonces entregar a cambio del sentido de la Navidad, del sentido del nacimiento de Cristo? ¿Qué es lo que estos gobiernos, estas personas quieren darnos? Consume, compra el turrón, la comida, la bebida, la fiesta, la janara, la pandereta. Y el día 1 de enero, ¿qué va a pasar? Que el problema sigue estando ahí, el vacío sigue estando ahí, el caos va a seguir estando ahí, la oscuridad va a seguir estando ahí. Por eso es que el diablo está haciendo esa obra, porque el día del nacimiento de Cristo viene a traer una palabra importante para nosotros. Fue el día en que todas las maldiciones debían de ser quebrantadas en el nombre de Cristo. Cuando Cristo vino fue el día en que la autoridad del diablo y la oscuridad quebraron completamente. Por eso es que la luz vino al mundo, para que no vivamos en la oscuridad en la cual el mundo quiere vivir y el mundo quiere hacernos vivir. Es esa realidad que está ocurriendo hoy en día, que cuando nosotros nos aferramos a esa luz, encontramos respuestas a nuestros problemas. Por eso tenemos que celebrar esta Navidad, pero tenemos que celebrarla con el verdadero sentido, con la verdadera palabra que Dios nos ha dado, que es la palabra y el mensaje de Emmanuel. Emmanuel, que es el Dios que ha venido a morar con nosotros. Es el Dios que se encarnó para habitar con nosotros. Es esa palabra proclamada y profetizada en Isaías, que leíamos antes, 7:14, dice que habría una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será llamado Emmanuel. Tiene que ser una virgen quien traiga al niño, porque no podemos ser nosotros nuestro propio Salvador. No puede ser un hombre que venga nacido de otro hombre. Tenía que ser nacido de María Virgen. Tenía que tener esta palabra. Y aunque María estaba prometida a José, estaba embarazada por la obra del Espíritu Santo, y José trató de romper el compromiso con ella, pero como hemos visto en la obra, él quería hacerlo sin dañarla, sin perjudicarla, hasta que un ángel del Señor le dijo: no tengas miedo, porque esto es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. El nombre del niño debía de ser Jesús, que significa el Salvador, porque Él ha venido a salvar al pueblo de sus pecados, porque Él ha venido a nuestras vidas para traernos luz. Y el ángel confirma que esta es la señal de Isaías profetizada. Y José entendió esta palabra. Es la obra de Cristo en nosotros. Por eso, en esta Navidad, que no sea una Navidad cualquiera, que no sea simplemente celebrar una Navidad para estar comiendo, bebiendo, celebrando con fiesta, que aunque es bonito, no es el significado último
de esa festividad. Cristo ha venido para que nosotros podamos estar disfrutando juntamente con Él, que podamos celebrar el Emmanuel. Disfruta del Emmanuel hoy más que nunca. Disfruta del Emmanuel más que la obra que hagáis. A veces hacemos tantas cosas para Dios que nos olvidamos al Dios de la obra. Disfrutar de Emmanuel. Por encima de todas las cosas, disfruta que Dios ha venido para estar contigo. Disfruta y descubre que Dios siempre va a responder a tus oraciones porque siempre está a tu lado. Que el día de Navidad no es un día que tenemos que celebrar un día, 24 de diciembre. Y hay quien dice, y los testigos de Jehová muchas veces nos recuerdan, es que no nació en invierno porque la historia, el tiempo, no importa cuándo naciera exactamente, el día exacto no me interesa. No es relevante un día exacto. Lo relevante y lo importante es que Él ha venido como el Emmanuel para estar contigo. Y para estar contigo no es solamente un día de Navidad. No es para vivir contigo solamente un día y a celebrar un día en el cual Cristo ha venido y al día siguiente nos olvidamos. Y pasan las fiestas al 1 de enero y resulta que todas las esperanzas, las ilusiones y todo lo que hemos vivido, resulta que ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Simplemente ha cambiado un dígito. Pero si yo puedo entender y descubrir a este Cristo, si yo puedo entender que este Cristo es el Emmanuel, el Dios que está conmigo, yo puedo celebrar esta Navidad 365 días al año. Porque 365 días al año Dios está conmigo. 365 días al año, o 366, si es un año bisiesto, Dios está con vosotros, todos y cada uno de estos días. Que todos los días podáis celebrar la Navidad. Que todos los días del año podáis celebrar que Emmanuel está con vosotros, que Dios está con vosotros, que la luz del mundo está con vosotros. Y si esa luz está con vosotros, no necesitáis nada más. Es suficiente. No necesitamos ni más comida, ni más bebida, ni más luces, ni menos adornos. No necesitamos nada de eso. Porque Cristo está con nosotros. Lo celebramos porque igual que celebramos un cumpleaños, pero lo que celebramos es que Cristo ha venido a nacer dentro de cada uno de nuestros corazones. Y que cuando ha nacido en tu corazón, la Navidad nunca termina. La Navidad es continua. Son 7 días a la semana. Son 365 días al año. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en estas Navidades podáis celebrar el nacimiento de Cristo, pero sobre todo en vuestras vidas. Que lo podéis celebrar en vuestros corazones. Que podáis tener la luz en vuestra vida para que no haga falta la luz de las bombillas ni de los colores, porque la luz de Cristo ilumine vuestra vida completamente durante todo el año, durante toda la época. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, donde en esta época, donde los niños han sido un poco los protagonistas, que sea la época donde seamos como niños, pero para que seamos sinceros, y que seamos como niños para acercarnos a Dios en esta fecha. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que sea el principio de una Navidad eterna, el principio de una Navidad que dure toda vuestra vida. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.